De acuerdo a Campbell y Stanley, los diseños experimentales los clasifica en preexperimentos, experimentos puros verdaderos y cuasi experimentales. El autor Kellinger 1979 afirma que la investigación experimental y la investigación no experimental son relevantes y necesarias, tienen su valor propio y ambas deben llevarse a cabo. Las dos tienen sus propias características y su utilización dependerá de los objetivos de la investigación, del planteamiento del problema en estudio, del tipo de estudio y de las hipótesis formuladas. El experimento puede tener por lo menos dos aceptaciones, una general y otra particular. Los diseños experimentales de investigación se clasifican en aceptación particular, que son los experimentos puros. En los experimentos puros se manipulan las variables y dependientes para ver sus efectos sobre las variables dependientes en una situación de control. Y también tenemos los de aceptación general, que se clasifican en preexperimentales, experimentales verdaderos, cuasi experimentales. Podrían considerarse experimentos porque toman una acción y después miden sus efectos. Babi, en 1979. Dentro del primer requisito se tiene que manipular la variable independiente y se observa si la variable dependiente varía o no, para obtener la evidencia de la relación causal supuesta. Manipular es sinónimo de hacer variar o dar distintos valores a la variable independiente y es calificada como independiente si la variación que produce es controlada. Al hacer variar internacionalmente la variable independiente, la dependiente tendrá que variar. La variable independiente es la que hipotetiza. Será una de las causas que produce un efecto posible. Se analiza si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué lo hacen. Pueden incluir en sus estudios dos o más variables independientes. A la presencia de la variable independiente se le llama tratamiento experimental o estímulo experimental. Ejemplo, si queremos probar el efecto que tienen los distintos modos de estudios en el rendimiento académico de los estudiantes de una institución educativa, esta situación se refiere a que los alumnos digan cuál es su forma de estudiar para hacer sus pruebas de evaluación en las asignaturas que cursan para saber si lo hacen en forma efectiva o no. De acuerdo a la información obtenida, hacemos el experimento. Al primer grupo de estudiantes se les dice que tienen que estudiar en equipo con sus compañeros. Al segundo grupo se le proporciona un método de estudio y a un tercer grupo un estudio individual supervisado por el profesor. En la siguiente prueba de evaluación se compararía el rendimiento académico de los grupos. En este caso no se manipula la presencia o ausencia de la variable independiente, ni se ha administrado diferentes cantidades de esta, sino que los grupos son expuestos a modalidades de estudio. La variación es provocada por categorías distintas de la variable independiente y no implican cantidades. Dentro del segundo requisito, se tiene que medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. En la variable dependiente se observa el efecto. La medición debe ser válida y confiable. En la planeación de un experimento se debe precisar cómo se van a manipular las variables independientes y cómo se medirán las variables dependientes. En el experimento puro no hay reglas para incluir en él la cantidad de variables independientes. Dependerá de cómo se ha planteado el problema de investigación. La medición del efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente debe ser confiable y válida. Si no existe seguridad que se midió en forma adecuada, los resultados son inválidos.
Dentro del tercer requisito se tiene que todo experimento debe ser verdadero. Debe cumplir el control o validez interna de la situación experimental. En el experimento se observa que una o más variables independientes hacen variar a las dependientes y que las variaciones se deben a la manipulación y no a otros factores causas. Cuando hay control se puede conocer la relación causal. Cuando no se logra el control no se conoce dicha relación. Lograr el control en un experimento es controlar la influencia de otras variables extrañas a las dependientes. Si una o más variables independientes no tienen efecto sobre las dependientes, se tiene que estar seguro de ello, porque es necesario saber qué ocurre realmente con la relación entre las variables independientes y las dependientes. Se le llama preexperimentales porque el grado de control es mínimo. Consiste en administrar un estímulo a tratamiento a un grupo y después aplicar una medición a más variables. En este tipo de diseño, en la investigación se puede recorrer el riesgo de elegir a un grupo que en el momento del experimento no se encuentre en el estado que se ha previsto, y los resultados en la medición pueden presentarse como una regresión estadística. Puede darse un efecto de la preprueba sobre la postprueba. Los diseños preexperimentales no son adecuados para el establecimiento de las relaciones entre variables independientes y la variable dependiente o dependientes, porque se muestran vulnerables en cuanto a las posibilidades de control y validez interna. En los preexperimentos no hay manipulación de la variable independiente, no cumple con los requisitos de un verdadero experimento, no puede controlar las fuentes de invalidación internas, no hay niveles mínimos de presencia-ausencia, no cumple el requisito para lograr el control experimental y no puede establecer casualidad con certeza. Si le aplicamos una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental y luego le administra el tratamiento formal y al final se le aplica una prueba posterior al tratamiento, en este caso no hay manipulación de la variable independiente ni grupo de comparación y además varias fuentes de invalidación interna pueden actuar. Experimentos verdaderos son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. Primero, en grupos de comparación de las variables independientes o varias independientes. Y segundo, en la equivalencia de los grupos. El alcance de los experimentos verdaderos son estudios explicativos, se fundamentan en el enfoque cuantitativo, se basan en hipótesis preestablecidas. Al desarrollarse, el investigador está centrado en la validez, el rigor y el control de la situación de investigación, y el análisis estadístico es fundamental para lograr los objetivos de conocimiento. Tipos de experimentos verdaderos, con preprueba, postprueba y grupo de control. Este diseño incorpora la administración de prepruebas a los grupos que componen el experimento, con postprueba únicamente y grupo de control. Este diseño incluye dos grupos, uno recibe el tratamiento experimental y el otro no. 4 grupos de Solomon. Es un tipo de diseño de investigación, pertenece a la clase de los diseños experimentales. Consiste en la conformación de 4 grupos, 2 experimentales y 2 de control.
a los cuales se les asignan aleatoriamente las unidades experimentales. Series cronológicas múltiples. Estos diseños se tienen dos o más grupos y los sujetos son asignados al azar a dichos grupos. Factorial. Manipulan dos o más variables independientes e incluyen dos o más variables de presencias dependientes en cada una de las variables independientes. Diseños con tratamientos múltiples. A veces, el investigador desea analizar el efecto de aplicar los diversos tratamientos experimentales a todos los sujetos. Según Sampieri, existen algunos requisitos para el diseño experimental verdadero, que son: el primero, manipulación intencional de una o más variables independientes. El segundo, se mide el efecto que la variable independiente tiene en la dependiente. Y el tercero, el control o validez interna de la situación experimental. Diseño con postprueba únicamente y grupo de control. Wiersma 1986 comenta que de preferencia la postprueba debe ser administrada inmediatamente después de que concluya el experimento, en especial si la variable dependiente tiende a cambiar con el paso del tiempo. La postprueba se aplica simultáneamente a ambos grupos. La comparación entre las postpruebas de ambos grupos nos indica si hubo o no efecto en la manipulación. Si ambas difieren significativamente, nos indica que el tratamiento experimental tuvo efecto a considerar. Si no hay diferencias, no indica que no hubo un efecto significativamente del tratamiento experimental. Si el tratamiento experimental es un método de estudio que facilita al estudiante obtener mayores calificaciones en las asignaturas, y si el investigador hipotetiza que incrementa las notas en sus estudios, se espera que el nivel de calificación del grupo experimental expuesto a obtener mayores calificaciones y que obtengan un nivel mayor que el nivel de calificaciones del grupo de control no expuesto a obtener mayores calificaciones con método de estudio, o uno mayor que OS2. Diseño con postprueba únicamente varios grupos y uno de control. Un investigador técnico pedagógico lleva a cabo un experimento en una institución educativa para analizar cómo influye el tipo de calidad del desempeño docente en el aprendizaje significativo de los estudiantes en la asignatura de costos industriales. Pregunta el investigado: ¿el tipo de calidad de desempeño docente que ejercen los maestros en la asignatura de costos industriales de una institución educativa influye en el aprendizaje significativo en sus alumnos y alumnas? Hipótesis del investigador: distintos de calidad de desempeño docente que ejercen los maestros y maestras en la asignatura Contabilidad Industrial tendrán diferentes efectos sobre los resultados de aprendizaje en forma significativa en los alumnos y alumnas. Hipótesis estadística: X1 es diferente a X2 y diferente a X3. X es igual a promedios de aprendizaje de los contenidos de contabilidad industrial en forma significativa.